El electorado estadounidense no solo decidirá quién llega a la Casa Blanca, sino también quién se quede con el control del Congreso. En algunos estados hasta se votará por la legalización de la marihuana. Además de votar a la presidencia y otros cargos electos, este martes se votará en referéndum más de 150 medidas a nivel estatal, algunas de gran importancia. Estos son algunos de los asuntos claves sobre los que se votará. Congreso. Casi que igual de importantes que las elecciones presidenciales en Estados Unidos serán las legislativas, que se harán en simultánea y de cuyo resultado dependerá en buena parte la gobernabilidad de quien termine elegido para la Casa Blanca. 34 de los 100 escaños del Senado se pondrán en disputa y se renovarán los 435 asientos de la Cámara de Representantes. Actualmente los republicanos controlan las dos cámaras del Legislativo. Marihuana. 5 estados de Estados Unidos votan legalizar o no el consumo recreativo de la marihuana. Entre ellos está California, el más poblado del país. Además, Arkansas, Florida, Dakota del Norte y Montana deciden si aprueban su empleo con fines medicinales. Si lo aprueban, ascendería a 34 el número de estados que permiten el uso medicinal o recreativo. Abolición esclavitud. La abolición definitiva de la esclavitud ha sido sometida a votación en Colorado, donde todavía existe una excepción que permite el trabajo forzado y la servidumbre involuntaria como castigo por un delito grave. Energía solar. En Florida, una propuesta denominada Enmienda 1 cambiaría la constitución estatal para restringir a los propietarios de casas la venta de la electricidad que generan con sus paneles solares a la red eléctrica. Pena de muerte. Un cuarto de los presos de Estados Unidos en el corredor de la muerte están en California. Los votantes decidirán si ejecutarlos o condenarlos a vivir toda su vida en prisión. Salario mínimo. En Arizona, Colorado, Maine y Washington votan para subir el salario mínimo por encima de la tasa federal de $7,25 la hora. Caso aparte es Dakota del Sur, donde se celebra un referéndum para reducir el salario mínimo de los menores de 18 años. Condones, caza y pesca. En California piden a los actores porno utilizar condones durante el rodaje. La proposición es ampliamente rechazada por los actores que argumentan que llevaría la producción a la clandestinidad. También está el movimiento para consagrar el derecho constitucional a cazar y pescar. Bueno, Sandra, definitivamente lo que pase también en la Cámara de Representantes y en el Senado en Estados Unidos es vital. ¿Por qué? Porque eso depende de la política del nuevo presidente, ya sea un republicano o un demócrata. A Barack Obama le tocó muy difícil con el tema de los republicanos. Y a Hillary Clinton pues espera que el panorama cambie un poco. ¿Puede cambiar ese panorama? ¿Quién sabe? Las sillas en la Cámara y en el Senado que están en juego son muchas, lo que podría significar que cambia completamente el panorama, el equilibrio de fuerzas entre el legislativo y el ejecutivo, pero por la misma naturaleza del sistema político estadounidense, la gente es muy tendiente a buscar el control y el equilibrio de poder. ¿Y eso qué quiere decir? Que si nombran a un presidente demócrata, muy probablemente la posición republicana en el Congreso va a continuar siendo dominante. Tal vez mucho menos dominante de lo que es ahora, porque en el escenario en el que estamos actualmente, las mayorías republicanas son las más grandes en la historia de Estados Unidos desde los años 20. Es probable que la candidatura de Trump, que viene de un sector radical del Partido Republicano y no del establecimiento normal, le quite algunas sillas al Partido Republicano, pero yo dudo mucho que vaya a quedar en minoría en las dos cámaras del Congreso. Sandra, lo veíamos ya en la nota que nos ponía esto en contexto, pero déjelo usted un poco más claro. Exactamente qué es lo que se vota hoy. Hoy se votan muchas cosas en Estados Unidos. Esto es bien interesante porque es una de las dimensiones claves de la democracia estadounidense. Además de votar por los cuerpos de elección popular y de elegir sus representantes, Senado, Cámara y Presidente, la otra cosa que hacen los estadounidenses la primera semana de noviembre es votar por iniciativas de carácter ciudadano, que una vez han cumplido ciertos requisitos, simplemente pueden estar anexadas un papel a su voto y usted decide entonces alrededor de temas particulares que vimos en la nota. El más interesante en este caso sigue siendo el referendo alrededor del uso médico o el uso recreacional de marihuana, que está adoptando unas dimensiones en Estados Unidos que son supremamente interesantes. Le digo, 9 estados van a preguntarle a la gente, 5 de ellos, si autorizan el uso recreacional de marihuana o si autorizan los otros 4 el uso medicinal. Esto le está cambiando la cara a la política antidrogas estadounidense. Ni el Ejecutivo ni el Congreso fueron capaces de reformar una política que a todas luces ha fallado, ahora lo está haciendo la ciudadanía. ¿Y cómo está ese medidor en la gente?
En casi todos los estados donde lo han votado ha pasado. Esta es una iniciativa muy popular. Hay un gran nivel de consumo de marihuana en Estados Unidos, eso lo sabe todo el mundo. Hay muchas dudas en los estudios acerca del daño que produce esto, acerca del argumento viejo que consumir marihuana lo lleva después a consumir drogas más duras. Los estadounidenses se han ido flexibilizando y liberalizando mucho alrededor del consumo de marihuana y eso puede traer unos resultados interesantes en este caso.